Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre los lotes y cestas de Navidad, que ya sabéis que han salido ayer en la web. Hemos querido un poquito, en vez de hacer una oferta puntual de Black Friday sobre un producto en concreto, como hicimos el año pasado, lo que hemos hecho este año es adelantar las cestas de Navidad para que lo podáis comprar a un precio mucho más reducido y tengáis más tiempo para hacerlo. Además, así tenéis la ventaja de que al hacerlo con tanta antelación os podemos hacer un descuento en las cestas, es decir, todas van con un descuento ya aplicado que estará activo hasta el día 5 de diciembre. A partir del día 5 se hará una revisión sobre los precios y se actualizarán. Actualmente estamos escuchando muchas noticias sobre el desabastecimiento, sobre cortes de luz. Nosotros en principio no vamos a tener problemas. Sabéis que nosotros trabajamos con productores pequeños, de proximidad, de aquí, con lo cual en principio tanto en vaca como en ternera no vamos a tener problema. El problema quizás puede venir por la parte del cerdo, tanto el porco celta como el cerdo criado con castañas, debido a la alta demanda que tienen. Entonces, si tenéis pensado pedir cualquiera de estos alimentos, yo os animaría a que lo hicierais cuanto antes. Daros cuenta que no tienen ningún problema de congelación, es un producto totalmente fresco, con lo cual no tendríais ningún problema para congelar. No perdería ninguna de sus características, ni sabor, ni propiedades. Eso también va a pasar, que tampoco está mucho de nuestra mano, con unos alimentos nuevos que tenemos en la tienda que vosotros nos habéis pedido el año pasado y por fin este año os lo vamos a ofrecer, que son el cabrito, el cochinillo y el cordero. Los traemos de Valladolid y de Burgos, hemos buscado los mejores para poderos ofrecer la mejor. Entonces sería bueno que adelantarais las compras lo antes posible. Los lotes tenemos de todos los precios y tenemos para todos los gustos. Hemos añadido embutido, nos costó la vida misma poder encontrar un embutido de calidad, de procedencia buena y que no le añadan azúcar ni pues los mínimos aditivos posibles. Creo que lo hemos encontrado, uno de los mejores, tanto la procedencia del embutido como la composición. Ya lo veréis, a lo largo de la semana os voy desglosando los productos para presentároslo poco a poco. Entonces, pues podéis llevar un poquito de tanto producto fresco como producto más seco. También hemos metido jamón. Nos habéis pedido, fuisteis varios los que nos pedisteis el jamón de cerdo criado con castañas. Ya lo tenéis disponible también. Podéis adquirirlo solo o con lotes, como queráis. Recordad que podéis adquirir los lotes tal cual nosotros los hemos montado, como hacer el vuestro propio, añadiendo al carrito los alimentos que más os gusten. También podéis añadir al lote alimentos que queráis y que el lote no los lleve. Podéis aumentarlo y el envío gratuito sigue absolutamente igual, sin cambiar. A lo largo de la semana iremos desglosando las cestas una a una y explicando un poquito el producto que lleva cada una. Tenéis cestas súper variadas, desde 47 euros hasta 300 y pico. Depende del producto que lleve, depende de la cantidad. Incluso hay algunas que son para 2, 4, 6 o 8 personas. Ya las iremos desglosando poco a poco a lo largo de... Bueno, y así haremos. Para la semana hablaremos de cada una de ellas. De todos modos, si tenéis alguna duda, cualquier pregunta, lo que queráis, sabéis que podéis contactar por aquí por Instagram, que podéis contactar por el correo electrónico, correoalimentacion@gmail.com. Podéis contactar conmigo por WhatsApp, el 639 73 75 04. Incluso este año también, si queréis o se os olvida cualquier cosa, podemos hacer el trámite a través de WhatsApp y pagaríais a través de Bizum. O sea que más posibilidades y mejor no lo vais a encontrar en otro sitio más que aquí. Así que sobre todo la atención personalizada, el tú a tú, que tanto nos gusta. Pues nada, nos vemos en esta semanita, ya os voy a presentar los productos uno a uno para que los vayáis conociendo. Que tengáis un feliz domingo
y una maravillosa entrada de semana.